¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida nuevamente a Relatos Paranormales. El día de hoy les contaré un relato que nos envió una de nuestras seguidoras, donde tuvo una experiencia con la Santa Muerte, y en verdad fueron bastantes días que ella vivió de terror. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Yo vivía en Ecatepec, en una colonia que tiene por nombre Valle de Guadalupe. Vivía en una vecindad del departamento número 6 en la parte de abajo. Recuerdo que aquella tenía un total de 10 departamentos. Mucho antes de pasar a vivirme en la parte de arriba, había una señora que se encontraba habitando el departamento número 2. Pero no era una señora cualquiera, tenía 2 niños y por las noches, al llegar siempre a las 12 de la noche, ellos comenzaban a llorar. Y minutos más tarde, al quedarse callados, se escuchaba cómo la señora comenzaba a rezar. La verdad que no se entendía a quién o a qué le rezaba. Por el día en su cuarto permanecía cerrado. Yo solo observaba que ella salía para lo necesario, es decir, llevar a sus hijos a la escuela, al mercado por las compras, pero siempre al llegar se encerraba nuevamente. En la parte de arriba vivía mi madre, y yo siempre subía y permanecía parte del día con ella junto con mis 2 hijos. Al cruzar frente a este departamento, siempre sentía una especie de escalofrío, el cual me invadía, y por las noches se sentía una vibra extraña que salía de aquel departamento. Recuerdo que uno de tantos días yo me disponía a cruzar aquel departamento para ver a mi madre como de costumbre, cuando 2 metros antes, la puerta del departamento 2 de la señora se abrió, y salió uno de sus hijos corriendo a toda prisa, quien bajó por las escaleras. Al parecer el niño había hecho una travesura y su madre se había enojado. No le di importancia y caminé. Al cruzar frente a la puerta sentí como si algo hubiera llamado fuertemente mi atención. En un movimiento inconsciente, giré y miré dentro de aquel departamento de la señora. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Que mis ojos fueron a dar justamente donde se encontraba una Santa Muerte, la cual, si mal no recuerdo, tenía cerca de 1 metro de altura y era de color negra. Asimismo observé que había bastantes veladoras. Regresé mi mirada inmediatamente y miré a ver hacia la parte de abajo donde se encontraba la señora, quien ya venía de regreso con su hijo. Ella simplemente me observó y no me dijo nada. Yo seguí mi andar y apresuré mi paso, entrando con rapidez al departamento de mi madre. Aquella imagen me había causado bastante escalofrío y sobre todo mucho terror. Pasaron los días y todo parecía normal, pero días más tarde, la señora desocupó aquel departamento. Mi esposo me comentó que aprovecháramos la oportunidad, ya que el departamento donde vivíamos era bastante pequeño. Solo contaba con un cuarto y la cocina. Inmediatamente me negué y le platiqué lo que yo había visto en aquel departamento. Él me dijo que no me preocupara, queríamos oración y regaríamos bastante agua bendita. De esa forma él trató de calmarme, entonces acepté y fui a hablar con la encargada para decirle que me interesaba aquel departamento. La encargada me miró con extrañeza y me comentó si en verdad estaba segura, ya que tenía 2 niños, y lo que aquella señora hacía en dicho departamento no era nada bueno. Aquella señora hacía oración a la Santa Muerte, para que su marido, quien la había abandonado, regresara junto con ella, a lo que simplemente respondí que regaría bastante agua bendita. En la siguiente semana me encontraba cambiando mis cosas, pero al entrar por primera vez en aquel cuarto, no les mentiré, tanto mi esposo como la encargada argumentaron sentir una pesadez dentro del mismo, como si algo estuviera observándonos. Mi esposo inmediatamente comenzó a regar bastante agua bendita mientras rezaba un Padre Nuestro en cada esquina de los cuartos. Al terminar de rezar me dijo que sentía como si alguien le estuviera tocando el hombro durante repentinas ocasiones. Esto estaba de terror. Durante los siguientes días nos dedicamos a terminar de arreglar todas las cosas. Durante estos días dormimos con tranquilidad, pero escuchábamos pequeños ruidos en la cocina, como cuando los trastes se mueven. Al parecer las cartas se estaban acomodando para hacernos pasar una noche de terror durante los siguientes días. Llegando el viernes por la noche, me desperté, miré el reloj y vi que eran las 3 de la madrugada. Me senté en la cama, tenía un poco de sed. Busqué mis sandalias y caminé a la cocina. Mis hijos y mi esposo dormían con aparente tranquilidad. Llegué a la cocina y tomé el vaso de agua. Entré a mi cuarto y acobijé a mis hijos. Me di la media vuelta. Vi la ventana, la cual contaba con unas cortinas blancas y estaba cerrada. En ese instante vi como una sombra apareció de uno de los extremos de la ventana e hizo un ademán de asomarse y retirarse. Me quedé pálida y le hablé a mi esposo, quien despertó. Se levantó
Le dije que vi que alguien pasó por la ventana. Él me dijo que quizá había sido un vecino y volvimos a la cama. Aquello solo era el inicio de lo que ocurriría los días siguientes. Nuevamente llegó la noche y si no me falta la memoria, ese día hacía bastante calor. Yo tenía la costumbre de dormir en el piso, cada que hacía calor insoportable. Así que tendí un par de cobijas en el piso y todos nos acostamos para dormir. Mis hijos los recosté en la parte del medio y mi esposo y yo en cada extremo. Pasaron las horas cuando algo me despertó, como si me hubieran dicho, levántate, que no estás segura. Miré a mi esposo rápidamente y cuál fue mi impresión que él, de igual forma me estaba observando, y me dijo inmediatamente, vamos a levantarnos. Algo no está bien. Mientras nos levantábamos, el cuarto se sentía una pesadez increíble, como si en cualquier momento fuéramos a observar algo. Nos quedamos todos juntos en la cama y nos acobijamos. Nos quedamos despiertos hasta que dieron las 5 de la mañana. Los días estaban volviendo en verdad insoportables, el ambiente era pesado y cada noche se escuchaban cosas extrañas. Pero lo más aterrador estaba por venir. Lo que viviría esa noche me dejaría aterrorizada. Mi marido me habló por teléfono y dijo que no llegaría a casa esa noche. Recuerdo que tuve un sueño bastante extraño con la Santa Muerte y me desperté totalmente agitada. No vi la hora, pero sentí que era una mala hora. Estaba sudando. Miré a mis hijos y dormían pacíficamente, cuando entonces que empezó lo escalofriante. Comencé a escuchar que algo comenzaba a rascar en las esquinas del cuarto como si buscara algo. Me comencé a alterar. En segundos algo comenzó a correr alrededor del cuarto. No sabía qué era, pero se escuchaba claramente como si corriera por todo el departamento. Miré rápidamente a todos los lados buscando aquellos sonidos, cuando en un instante todo se calmó y se escuchó que algo rascaba en el centro del cuarto. Giré lentamente a mirar y lo que vi fue aterrador. Era un perro de color negro el cual estaba rascando sobre el suelo. Mi corazón se agitó inmediatamente y quise gritar, pero no pude. Este animal alzó su cabeza y pude ver sus ojos rojos y unos grandes dientes puntiagudos, para después desaparecer. Tomé mi teléfono y marqué a mi madre, quien llegó a toda prisa, tocó la puerta y con todo el miedo del mundo salí de la cama y atravesé el departamento. Me arrojé a los brazos de mi madre y comencé a llorar. Ella permaneció conmigo toda la noche junto con mis hijos, quienes no escucharon aquel fenómeno paranormal que había acontecido. Ellos dormían con total calma. Mi madre me sugirió que fuéramos a ver a una persona de luz, es decir, alguien que diera una limpia y limpiara mi casa. Así fue. Fuimos con una persona especial y lo que me dijo fue aterrador. Me comentó que efectivamente aquel departamento tenía bastante energía negativa y que haría el intento de limpiarla, mas no me aseguraba nada, y que además veía que aquella señora me había hecho una pequeña travesura, pero que sin duda esa la podía remover. Pasaron los días y al parecer haber ido con esa persona de luz en verdad había funcionado, pero esta vez no sería yo quien vería cosas, sino mi hijo de 5 años, quien sería la víctima. Noches después él comenzaba a llorar y siempre a la misma hora, a la 1 de la madrugada. Lo despertaba y él dejaba de llorar, y me preguntaba lo que sucedía. Durante el día yo le preguntaba el por qué lloraba en la noche, mas él decía que no recordaba nada. Varias noches pasaban hasta que una de tantas pasó lo siguiente. Me desperté de manera imprevista y miré rápidamente a la cama de mis hijos, y vi claramente que algo de un tamaño muy pequeño comenzó a bajar. Vi claramente cómo aquella figura caminó hacia la sala. Le hablé de inmediato a mi esposo y se levantó junto conmigo. Fuimos a la sala y buscamos cualquier cosa, detrás de los sofás, detrás de los muebles, pero no había nada. Sin duda, aquello que había visto parecía haber sido un duende. Al día siguiente me encontré en un tianguis cercano de mi casa y miré un puesto que vendían cosas esotéricas, y dentro de aquellos artículos había un duende. Sin pensarlo, compré aquella figura. Cuando llegué a casa la puse en una esquina dentro de un mueble, y con la fe que tenía le dije que cuidara de la casa y de mis hijos. Posteriormente le puse un par de dulces. Días más tarde, como por arte de magia, por alguna razón que desconozco, o por el trabajo de limpieza por parte de la persona de luz, o el duende que compré, poco a poco mi hijo dejó de llorar por las noches, hasta que llegó el día en que dejó de hacerlo. Esta experiencia paranormal con la Santa Muerte sin duda dejó marcada parte de mi vida. Hasta aquí llegó el relato del día de hoy, amigos. Si te gustó, te invito a suscribirte y compartirlo con tus amigos.
De igual forma, si tienes un relato que contar, en la descripción encontrarás el correo de contacto. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta la próxima.